Super chino, 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 super chino. Me puse super chino porque tengo cara de chino. ¿Cómo están super rockeros, el cómico, amigas de YouTube? Espero que le estén pasando increíblemente bacán y si no, espero que estén mejor. Pero bueno, amigas y super rockeros del cómic, espero que se encuentren de lo mejor posible. El día de hoy estamos aquí en un nuevo video para el canal de Super Chino y estoy bastante contento porque tal como vieron en el título y en la portada del video, esta vez yo y mi amigo Osito Bonito Verdecito vamos a opinar del primer disco de la banda The Smiths, que es homónimo, se llama como la banda The Smiths, publicado en 1984. Bueno, antes de empezar a hablar de este disco, quiero hacer un par de aclaraciones breves porque tengo un par de cosas que decir. La verdad es que estoy muy contento de por fin dedicarle un video a los Smiths, que en mi opinión personal es una de las mejores bandas de la historia de la música. Y tenía muchas ganas de dedicarle un video porque llevo bastante tiempo escuchándolos. Yo pienso que quizás mucho más de lo que ustedes creen, porque los primeros temas que yo escuché de los Smiths fue hace varios años, en el 2020, en la pandemia, y no fue sino hasta principios de 2022, más o menos como en abril, mayo en realidad, más tirando a mediados del año, que yo me escuché la discografía completa de los Smiths, que como saben no es tan larga, porque los Smiths estuvieron juntos solo 5 años y publicaron 4 discos de estudio como tal, además de un montón de singles y lados B sueltos que después se juntaron en compilados y también tienen algunos discos en vivo, en fin. La verdad es que los Smiths igual tienen varios discos, pero discos estrictamente de estudio son 4, que como sabemos son este disco, el debut, el Meat is Murder del 85, el The Queen is Dead del 86 y el Strange Ways Here We Come del 87, el último disco de la banda. Y claro, yo vengo bastante tiempo escuchando a los Smiths. También en el 2023 me enteré en mayo del fallecimiento de el que fue el bajista de los Smiths, que fue Andy Rourke, que fue una gran pérdida. Sinceramente, para mí uno de los mejores bajistas que ha habido en la historia de la música, porque no es tanto que fuera un virtuoso, pero a lo largo del video, que van a ver que yo y el Osito Bonito Verdecito vamos a opinar de las canciones del disco, y en los próximos videos que haga dedicados a los Smiths, se darán cuenta que siempre voy a nombrar mucho las líneas de bajo de Andy Rourke, porque realmente era un bajista increíble, que sacaba una línea de bajo espectaculares, que inmediatamente las notabas que estaban ahí y aportaban mucho a la sonoridad de las canciones, y realmente se me hace imposible pensar en los Smiths sin el bajo de Andy Rourke, que es muy icónico. Para mí es uno de los mejores bajistas de la historia y para mí es muy infravalorado, en mi opinión. Debería ser considerado de los mejores bajistas de la historia de la música para mí, porque era un bajista muy creativo, que como digo, lo suyo no iba mucho por el virtuosismo, sino más bien por las líneas de bajo tan creativas que aportaba, y porque siempre se sentía muy presente, lo cual me encanta. Y bueno, para mí los Smiths de por sí son una banda increíble. Digo, Morrissey es uno de los cantantes más famosos de la historia y tiene una voz muy peculiar y muy única, que tú lo escuchas y sabes que es Morrissey. Tiene un estilo muy propio y personal. La guitarra de Johnny Marr es básicamente una fuente de inspiración para un montón de bandas y artistas que vinieron después de los Smiths, que algunas bandas he escuchado que prácticamente copian el sonido de guitarra de Jungle Pop de Johnny Marr, porque es un sonido muy icónico y muy propio de ellos y muy característico. Y también destaco mucho al baterista Mike, el cual es muy bueno. Y realmente creo que los Smiths son 4 músicos increíbles que hicieron 4 discos alucinantes en tiempo récord. De hecho, los Smiths no tienen disco malo como tal. Tienen una de las discografías más sólidas y perfectas de la historia, que bueno, son solo 4 discos. Claramente es una discografía muy buena porque es corta, pero la verdad es que siempre he visto que las revistas musicales, cuando hacen los 500 mejores discos de la historia o ese tipo de cosas, es muy común que metan o los 4 discos de los Smiths en posiciones diferentes, o a veces 3 o 2, pero casi siempre meten casi todos los 4 discos de los Smiths, porque realmente cualquiera de los 4 discos que publicaron los Smiths de estudio como tal, perfectamente pueden estar dentro del top 500 de mejores discos de la historia, cualquiera de esos sin ningún problema. Si ustedes me lo preguntan a mí, para mí el mejor disco de los Smiths es el Queen is Dead. Mi favorito también es el Queen is Dead a su vez.
El peor tal vez sea el último, Strange Ways Here We Come, el cuarto. Pero a mí me encanta ese disco a mí me gusta mucho más de lo que le gusta al normal de la gente. Y de hecho a mí el disco que menos me gusta de los Smiths, sinceramente, es el Meat is Murder. No me maten, por favor, es un gran disco el Meat is Murder, lo disfruto mucho, pero es el que menos me gusta de los cuatro. Ya cuando opine de ese disco verán lo que pienso de él. Pero por otro lado tenemos también el debut de los Smiths, que es un debut muy icónico porque marcó un antes y un después en la música de esa época y porque la banda llamó la atención en el momento apenas salió. Eh, Además que también este disco tiene cierta mala fama por la producción porque supuestamente no quedaron satisfechos con la producción del disco. Tiene una producción muy peculiar este debut de los Smiths. Y claro, a mí personalmente la producción me encanta, tengo que ser sincero, para mí le da un toque muy especial. También hay un recopilatorio que se publicó después del debut de los Smiths y antes el Meat is Murder, que es más largo, que tiene una portada celeste. Se llama Hateful of Hollow, si no mal recuerdo. Y es más largo e incluye como versiones alternativas y otras tomas de casi todos los temas de este primer disco, junto a algunos sencillos y lados B, que para muchos ese recopilatorio es mejor que el propio debut de los Smiths, pero bueno, no voy a hablar de ese recopilatorio porque el video sería muy largo. Pero bueno, el cuento es que llevo bastantes años escuchando a los Smiths y por fin puedo dedicarle un video en el canal junto al Osito Bonito Verdecito. Y bueno, para que entiendan, a mí los Smiths me encantan, son una banda que yo respeto mucho y disfruto mucho sus discos y sus canciones y el material que grabaron. Los considero una de las mejores bandas de la historia y para mí son también una de las mejores bandas de los 80, quizás la mejor de la década, puede serlo perfectamente, pero lo que sí es que a pesar de que a mí me encantan los Smiths, tengo que ser sincero que a veces me sucede con ellos que sobre todo esos temas que tienen como baladas melancólicas, que tienen mucho de ese tipo de canciones, a veces me llegan a cansar ese estilo de baladas melancólicas de los Smiths, a veces llega a aburrirme un poco y a veces me tiende a suceder un poco eso con ellos, por lo tanto por eso no los escucho tan seguido, pero realmente son una banda que me encanta y los respeto mucho. Por ejemplo, para que entiendan, a mí eh, me gustan más como temas más rockeros o más como bombásticos de los Smiths, como This Charming Man. Por ejemplo, This Charming Man me gusta mucho más que algunas baladas melancólicas que están, hay muchas de ellas en este primer disco, por ejemplo. O también hay muchos singles y lados B que me gustan más que canciones que están incluidas dentro de los propios discos de estudio de los Smiths. Así que como que también me sucede eso, que los 4 discos de estudio que publicaron los Smiths son maravillosos, son prácticamente obras maestras todos y cada uno de ellos, o están cerca de serlo algunos, pero a veces me sucede eso, que hay lados B y sencillos fuera de los discos que me gustan más que canciones que están dentro de los propios discos, que ese disco yo lo habría estructurado mejor, lo habría hecho más corto, ese tipo de cosas. Me sucede un poco eso con los Smiths, pero es algo personal porque como les digo, objetivamente hablando, reconozco que los 4 discos que publicó la banda de estudio como tal son alucinantes y para mí son una de las mejores bandas de la historia y con justo merecimiento. Y son una banda muy especial y muy influyente. Por ejemplo, una de las bandas favoritas de mi vida y una de las bandas favoritas de mi país, Chile, que es La Ley. La Ley no sería nada sin los Smiths. La Ley están muy influenciados por los Smiths. Incluso otra banda clásica de rock chileno como Los Tres, Álvaro Enríquez, el líder de la banda Los Tres, adora a los Smiths, es una de sus bandas favoritas. Entonces vemos que la influencia de los Smiths también influenció Oasis, también son del mismo lugar, son de Manchester, influenciaron a un montón de bandas de todos los países y culturas y alrededor de todo el mundo. Realmente los Smiths son una de las bandas más influyentes de lo que es el indie rock, el indie pop y el jungle pop. Y bueno, el Osito Bonito Verdecito me va a ayudar un poco a opinar de este primer disco de los Smiths, el cual no es mi favorito de la banda, pero sí que le tengo mucho cariño y para mí es un disco que casi roza la perfección. Hay un par de temas que sinceramente yo quitaría o acortaría algunos, pero creo que es un disco que casi roza la perfección y lo considero uno de los mejores discos debut de la historia de la música. Así que bueno, el Osito Bonito Verdecito va a opinar de la primera canción del debut de los Smiths. Muchas gracias, Super Chino. Hola, super rockeros del cómic y amigas de YouTube. Ya me conocen, soy el Osito Bonito Verdecito. Personalmente, los Smiths es una de las bandas que más me gustan de la década de los 80. La verdad es que los considero una de las mejores bandas de esa década y de la historia.
y personalmente me gusta bastante este primer disco de ellos, que lo considero un debut bastante sólido. El disco empieza con Real Around the Fountain. Me llama la atención, y a Super Chino también, nos llama mucho la atención que el primer disco de los Smiths empiece así, con una de las baladas melancólicas clásicas de la banda. El inicio es lento y seguro. Destaco mucho el beat de batería que hace empezar el tema, que lo toca Mick Joyce, para que luego se una la voz de Morrissey acompañado de la banda completa. Es un inicio muy peculiar y bello e inigualable. La verdad es que me encantan las melodías vocales, la forma de cantar de Morrissey, al son de los teclados, el piano y la elegante y soñadora melodía arpegiada del guitarrista Johnny Marr, que es preciosa. Esta melancólica canción es una de mis preferidas y a Super Chino también le encanta. Nos gusta muchísimo. La verdad es que me encanta cómo Morrissey canta a los 5 minutos con 36 segundos, que es un momento muy bello y emocionante. Y me gusta mucho cuando Morrissey canta la línea de 50 Minutes with You. La verdad es que de las baladas melancólicas de los Smiths, esta es una de mis favoritas. Y tanto Super Chino como yo le tenemos bastante cariño, por ser la que abre su disco debut y la que empieza su discografía. Con unos tarros viejos puedes crear música, ya no quiero ser sincero, pero no me importa lo que vaya a pasar, no me importa si yo voy a caer, solo me importa estar creando música. No me importa lo que vaya a suceder, no me importa si el fin llegará, solo me importa estar creando música. Y bueno, muchas gracias al Osito Bonito Verdecito por haber opinado del primer tema. Seguimos con You Got Everything Now, la cual, amigas y super rockeros del cómic, es una de mis canciones preferidas, no solo de este primer disco de los Smiths, sino también de toda la carrera de la banda. La verdad es que este tema me encanta, me vuela la cabeza la línea de bajo de Andy Rourke, que es brutal. También destaco el arpegio melodioso de la guitarra de Johnny Marr en el pegajoso, poderoso estribillo, que me fascina por su fuerza y sonoridad. La verdad es que la base rítmica es alucinante y cómo toca y cómo suena la banda completa es de no creer. Es simplemente brutal. Realmente los Smiths cuando tocaban juntos tenían una simbiosis muy particular y ninguno de ellos era virtuoso en lo que hacía, pero digamos que esa simbiosis y ellos cuatro tocando juntos creaban un sonido tan único, tan peculiar, que es perfectamente reconocible y tú escuchas 10 segundos una canción de los Smiths y sabes perfectamente que son ellos. Tienen un estilo muy único y muy personal. La verdad es que la ejecución de batería de Mick Joyce es admirable, lo destaco mucho como baterista, sobre todo su trabajo en esta canción. Me alucina también el riff final que Johnny Marr se saca de la manga a los 3 minutos con 27 segundos, que sale de repente, pero me encanta, queda maravilloso. Realmente You Got Everything Now es uno de mis momentos favoritos del debut de los Smiths. Y es una de mis canciones favoritas de toda la banda en general. Después continuamos con Miserable Lies. Esta canción es muy curiosa, porque empieza siendo un típico tema melancólico y jungle pop de los Smiths, hasta que de repente la canción se rompe de forma brutal con un imponente Morrissey, un ataque de batería brutal de Mike Joyce, una frenética y asesina secuencia y línea de bajo de Andy Rourke y un Johnny Marr imparable que hace de todo con su guitarra. La verdad es que este tema era uno de los que menos me gustaba al principio, cuando recién empecé a escuchar a la banda hace ya muchos años. Sin embargo, cada vez la he ido aceptando más. Era una de las que menos me gustaba del disco porque sentía que ese cambio era muy abrupto y que salía de la nada. Sin embargo, cada vez he ido aceptando más esta canción, ya que la ejecución de la banda es increíble. A Super Chino le encanta esta canción, es una de sus favoritas del disco, y la verdad es que esta canción cada vez me gusta más, sobre todo por lo increíble que toca y suena la banda, y también por lo rara que es. Después continuamos con Pretty Girls Make Graves. De esta canción me encanta la presencia de la guitarra acústica, que está muy presente.
También la línea de bajo de Andy, la perfecta interpretación de Morrissey y la sonoridad e instrumentación perfectamente lograda. La verdad es que me agrada mucho el final de Johnny Marr en la guitarra y también me gusta bastante que el tema sea más corto que los anteriores. No la considero una de las mejores canciones del disco ni nada por el estilo, pero está bastante bien. Cuando deseo librarme de la situación, siento su peso en mis poros imaginarios, igual de congelados de calor, cristalinas grietas de compromisos. Espero su llegada, estoy muy preocupada. Espero su llegada, estoy muy preocupada. Bueno, continuamos con el quinto tema del debut de los Smiths, que sería The Hand That Rocks the Cradle, que tengo que ser muy sincero, no solo es la canción que menos me gusta del disco, sino que este tema prácticamente yo lo habría quitado del mismo, porque a ver, si bien me gusta el arpegio de guitarra de Johnny Marr, también me gusta mucho la sonoridad, la musicalidad e instrumentación, es la que menos me gusta del disco porque me parece una canción completamente innecesaria. Yo lo hubiera quitado, sinceramente, se me hace aburrida, monótona, muy fome y se me hace carente de algo verdaderamente valioso. Este nuevamente es una de las baladas melancólicas de los Smiths, como muy del estilo de ellos, que como digo, este tipo de temas así tienen que tener melodías vocales muy buenas o que me gusten mucho, o tienen que tener elementos muy interesantes para que realmente me gusten, porque cuando son canciones tan monótonas como esta, a mí simplemente me aburren. La verdad es que para mí este tema es más de lo mismo, y la verdad es que la encuentro carente de algo verdaderamente valioso, sinceramente. De hecho, para mí, si bien no es un tema malo, es algo peor, es un tema aburrido para mí. Y para mí no solo hace más largo y tedioso el disco, sino que para mí lo empeora, porque este disco debut de los Smiths dura como 45 minutos aproximadamente. Es el disco más largo de los 4 discos de estudio de la banda, sin contar los compilados, obviamente. Y claro, este disco es el más largo y sinceramente, a modo personal, yo le habría quitado unas 2 o 3 canciones y habría dejado el disco con 8 temas y habría hecho que dure unos entre 32 a 35 minutos, que sí, es bastante corto, pero es que yo siento que hay 2 o 3 temas en este disco que es como más de lo mismo y que sobran un poco, pero yo creo que por lejos el que más sobra y el que yo más hubiera quitado, sinceramente, es este tema, The Hand That Rocks the Cradle, que para mí no tiene ningún brillo, sinceramente. Si a ustedes les gusta es respetable, pero a mí no me gusta, sinceramente. Como digo, no es que encuentre que el tema sea malo, es que para mí es más de lo mismo y para mí no aporta nada verdaderamente interesante, sinceramente. Disculpen si es que a ustedes les gusta este tema, pero esa es mi opinión. Yo este tema lo hubiera quitado, sinceramente, y para mí el disco habría sido aún mejor si este tema no hubiera estado, porque para mí es simplemente innecesario. Pero la cosa cambia porque el siguiente tema, que continúa el disco de los Smiths, es no solo una de mis canciones favoritas de la banda, sino que también una de mis canciones favoritas de la vida, que sería This Charming Man. Un día en la cárcel es lo peor, ni querrás hablar ni encarar tu destino en ese horrible lugar. Y es que un día en la cárcel es lo peor, ni querrás hablar ni encarar tu destino en ese horrible lugar. Y así es, This Charming Man no solo es una de mis canciones favoritas de toda la carrera de los Smiths, sino que también es una de mis canciones favoritas de la vida. Es una de las primeras canciones que escuché de la banda hace ya varios años, por lo tanto también es una de las que más cariño le tengo, y escuchándola hoy en día con audífonos y analizándola para hacer esta opinión al disco, debo decir que realmente sigue siendo una de las canciones favoritas de mi vida y con justa razón. Para mí este temazo es increíble y para mí es una de las mejores canciones de la carrera de los Smiths. Claro, es uno de los singles, es una de las canciones más famosas de la banda, pero para mí no está para nada sobrevalorada porque es un tema brutal. La verdad es que para mí también de aquí en adelante de This Charming Man, el disco agarra un vuelo impresionante a lo largo de como 4 canciones.
hasta What Difference Does It Make, hasta ese tema, el disco agarra un vuelo de canciones increíble que para mí mejora considerablemente y se nota mucho la mejora del disco en comparación a temas como el que dije, como The Hand That Rocks the Cradle, que para mí era más de lo mismo y no aportaba nada interesante, la verdad, en mi opinión. Pero bueno, volviendo a This Charming Man, la verdad es que este tema es increíble. La verdad es que escuchar este tema con audífonos es impresionante porque los Smiths tocan de una forma brutal, la simbiosis entre ellos es alucinante, cómo se escucha la banda es increíble. La verdad es que este tema es todo lo contrario al anterior porque es un tema entretenido, rítmico, bailable, bombástico, comercial en el buen sentido de la palabra, sublime e inolvidable. La verdad es que la base rítmica es alucinante, insisto, para mí la base rítmica de el bajista Andy Rourke con Mike Joyce, que es el baterista de los Smiths, para mí lograban una dupla y una base rítmica increíble, una de las bases rítmicas más infravaloradas quizás de la historia de la música, porque juntos creaban una simbiosis y se metamorfoseaban de una forma completamente orgánica y natural. La verdad es que me alucina la base rítmica. La línea de bajo, sobre todo de Andy Rourke, es brutal, es de no creer, es increíble escuchar eso con audífonos. De hecho, ni siquiera con audífonos, porque sin audífonos igual se nota mucho el bajo de Andy Rourke, pero escuchándolo con audífonos notas más los detalles y lo escuchas con más atención, básicamente. Y la verdad es que la guitarra de Johnny Marr es una ametralladora de notas de arpegio de guitarras jungle pop que no para, de verdad, no para en ningún momento, si se dan cuenta. Y es increíble lo que hace Johnny Marr con su guitarra. La interpretación vocal de Morrissey es celestial, es carismática, es inolvidable, es única, es mágica e icónica. O sea, este es el sello de Morrissey, es su forma de cantar, su forma de interpretar, su forma de exportar la voz, es Morrissey en esencia pura, la verdad. Aquí se nos presenta como en todo su esplendor a Morrissey. La verdad es que es increíble porque This Charming Man fue como les digo, fue una de las primeras canciones que escuché de los Smiths y a mí me parece muy bien que esta canción funcione como introducción para aquellos que todavía no hayan escuchado a la banda, o me parece muy bien que alguien que no conozca a los Smiths, que la primera canción que escuche de ellos sea esta. Me parece excelente porque de verdad que este tema, en menos de 3 minutos, los Smiths te demuestran todo su talento, o sea, te demuestran todo lo que son. Entonces es increíble, por eso para mí es una de las mejores canciones de la banda, porque en este disco hay muchas, como les digo, baladas melancólicas, algunas son bastante largas, duran 5 minutos, y en este tema, This Charming Man, que no es una balada melancólica, sino que es un tema más bombástico, como dije, más rítmico, más entretenido, más enérgico, en menos de 3 minutos los Smiths te muestran lo que son, y de lo que son capaces, y de las maravillas que pueden hacer juntos. Entonces, por eso para mí sencillamente esta no solo es una de las mejores canciones del disco, sino también una de las mejores canciones de toda la carrera de los Smiths. Una obra maestra absoluta. Y después de la insuperable This Charming Man, continuamos con otra de las grandes canciones del debut de los Smiths, que sería Steel. Personalmente me enamora la melodía e interpretación vocal de Morrissey, que es maravillosa. La base rítmica de Andy Mike es precisa y adecuada. El arpegio melodioso de la guitarra de Johnny Marr es su sello característico en todo su esplendor. Es lo más alto que llegó el jungle pop. Esta es una de mis canciones favoritas del disco y también esta canción le gusta mucho a Super Chino. ¿Cómo será? ¿O cómo fue? Es la pregunta que nunca podré resolver. ¿Acaso ya pasó? ¿O pasará? Es la razón por la que no puedo vivir en paz. El mejor día de mi vida, ¿cómo será? Es mi mayor pregunta y necesito respuesta. Sé que esto te disgusta. El mejor día de mi vida, ¿cómo será? Es mi mayor pregunta y necesito respuesta. Sé que esto te disgusta. Y continuamos esta racha de temazos dentro de este debut de los Smiths, con la que fue una de las primeras canciones que la banda publicó para mostrarse, que a su vez sería una de las canciones más antiguas de ellos, que sería Hand in Glove, que, amigas y super rockeros, el cómic, sin duda alguna, es una de mis canciones
favoritas no solo de este disco debut, sino también de la banda Los Smiths, de toda su carrera en general. La verdad es que es una de las canciones más icónicas de sus inicios. Para mí es una perfecta carta de presentación hasta cierto punto. La interpretación y entrega vocal de Morrissey es admirable, sublime e intensa. Y nuevamente la base rítmica tan presente es alucinante. Y la sonoridad de guitarra jungle pop es fundamental. Y la verdad es que también me encanta mucho el detalle de la presencia de la armónica, que es algo muy característico de la canción y algo muy icónico. Y la verdad es que para mí Hand in Glove es una de las mejores canciones del debut de los Smiths y es una de las que más disfruto. A continuación, el osito bonito verdecito va a opinar de las siguientes dos canciones. Gracias, Super Chino. Culminamos de forma magistral esta racha de temazos dentro de este disco debut de los Smiths con What Difference Does It Make, que es otro de los sencillos y canciones más notables de este primer disco. Es otro de los grandes clásicos de los Smiths. Este tema tiene particularmente guitarras más rudas y pesadas por parte de Johnny Marr. Es un tema más rockero que los demás, podríamos decir. Y tenemos a un brillante Morrissey, que realiza una interpretación vocal magistral. Destaco el notable estribillo, que es muy pegajoso, y el icónico riff de Johnny Marr, que es simplemente inolvidable. Después continuamos con un tema llamado I Don't Owe You Anything, el cual tal vez no sea una de las mejores canciones del disco. A mí y a Super Chino nos gusta bastante, pero tenemos claro que este es uno de los temas que en el fondo ofrece más de lo mismo, podríamos decir. Sin embargo, destacamos mucho la base rítmica, la línea de bajo de Andy Rourke sobre todo, que es preciosa, los arreglos de guitarra de Johnny Marr, que me roban el corazón. Y claro, no es una de las mejores canciones del disco, como decimos, pero aún así es muy disfrutable, sobre todo por cómo toca la banda. Super Chino me dice que él la hubiera hecho más corta, ya que el tema dura 4 minutos y es más o menos lo mismo todo el rato. Así que bueno, de todas formas a ambos nos gusta este tema. ¡Hey, yeah! Es como un límite territorial que quiebra la intimidad que tú y yo podríamos tener jamás. Y bueno, la última canción de este debut de los Smiths sería Suffer Little Children. Bueno, de este tema me gusta cómo empieza de a poco y se va desarrollando. Cómo la guitarra de Johnny Marr acompaña a la depresiva voz de Morrissey, dibujando arpegios y bellas melodías jungle pop. Para mí, sinceramente, este tema es más de lo mismo. De hecho, este tema siento que se parece mucho a Real Around the Fontaine. Como que digamos que el disco empieza y finaliza con una balada melancólica típica de los Smiths. Y claro, es como bonito que termine de la misma, más o menos de la misma forma que empezó, con un tema parecido. Pero sinceramente a mí Real Around the Fontaine me gusta 1000 veces más que este. La verdad es que lo considero un buen tema, Suffer Little Children, para cerrar el disco de forma digna. Sin embargo, insisto, para mí este tema es muy parecido a Real Around the Fontaine y prefiero por 1000 veces más Real Around the Fontaine. Y yo creo que hasta inclusive pudieron haber hecho una especie de reprise de Real Around the Fontaine si es que querían terminar el disco de forma parecida o algo así, porque este tema se parece tanto que como que no le encuentro mucha gracia, la verdad, a pesar de que es un tema que está bien. Y bueno, de esta forma finalizamos el disco debut de los Smiths. Mi conclusión de este disco es que es un tremendo disco, es uno de los mejores discos debut que jamás ha tenido una banda en la historia de la música, sin exagerar. Sin embargo, la verdad es que yo personalmente quitaría unas 2 canciones o 3 máximo de este disco y lo haría como 10 minutos más corto, porque 45 minutos no es un disco largo, pero un disco como este que tiene tantos temas, tantas baladas melancólicas como la del principio y el final, por ejemplo, un disco que está lleno de ese tipo de canciones, a pesar de que dure 45 minutos, que no es tan largo, puede llegar a cansar si es que esas canciones no ofrecen algo suficientemente interesante. Entonces, eso me tiende a suceder con el debut de los Smiths, que yo quitaría 2 o 3 canciones y haría que el disco durara en 10 minutos menos aproximadamente.
y para mí sería un disco mucho mejor y mucho más perfecto y mucho más redondo. Sin embargo, es un disco que prácticamente roza la perfección, porque realmente de estas 11 canciones ninguna es mala. Ni siquiera la canción número 5, que a mí no me gusta tanto, ni siquiera la encuentro mala, es simplemente que la encuentro más de lo mismo, como pudieron comprobar. Tanto el Osito Bonito Verdecito como yo consideramos que este disco es un debut alucinante. Para mí no es el mejor disco de los Smiths, pero es una excelente carta de presentación. Tiene varios de los temas más icónicos de su discografía, y tiene algunos de los momentos más increíbles que la banda nos iba a ofrecer, pero todavía faltaba para mostrarnos grandes discos. Entonces este es solo el inicio, entonces realmente es increíble. La verdad es que la discografía de los Smiths es fascinante. Tengo pensado seguir opinando de el resto de los discos, del Meat is Murder, del The Queen is Dead sobre todo, y del Strange Ways Here We Come, que ese último muchos lo consideran el peor de los 4 discos de los Smiths, pero a mí me encanta el Strange Ways Here We Comes, la verdad. Les hago el spoiler. A mí el Strange Ways me gusta más que el Meat is Murder, por ejemplo. Pero bueno, es una opinión personal. Y bueno, esa sería mi conclusión del debut de los Smiths, un disco clásico, un debut alucinante que cambió para siempre la historia del pop y marcó un antes y un después en la historia de la música. Así que bueno, eso sería todo por este video. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por ver. No olviden dejar su me gusta. Espero que les haya gustado. También no olviden suscribirse si es que es primera vez que ven uno de mis videos. También pueden dejar en los comentarios qué opinan de este disco, siempre respetando mi opinión y la de los demás, y también la del Osito Bonito Verdecito. Y bueno, muchas gracias a él por haber participado en este video. Si es que quieren ver más videos que he subido en el canal de Super Chino opinando de discos, tanto de rock como de pop, de todas las épocas y de otros estilos musicales a veces, aquí en las tarjetas y en la descripción les voy a dejar una lista de reproducción que incluye todos los videos que he subido en el canal de Super Chino opinando de discos musicales en general, que he subido a lo largo de todos estos años. Les recomiendo mucho que vean esos videos. Hay discos de todo y de todo tipo de bandas y de artistas. También les recomiendo mucho que, si es que les llamaron la atención las melodías que interpreté a lo largo del video, que son fragmentos de canciones que he publicado en el canal de Super Chino, pueden escuchar esas canciones de forma completa y gratuita en esta lista de reproducción que les dejaré aquí en las tarjetas y en la descripción, que las incluye todas y las pueden escuchar ahí. Espero que les gusten mucho. Esas canciones también forman parte de mis discos caseros, que serían Maqueta Super Chino 1, publicado el 29 de mayo de 2021 de forma completa. También Maqueta Super Chino 2 Carlitos. El lado B de este disco es una ópera rock conceptual. Este disco se publicó completo el 20 de enero del 2023. Y también de Maqueta Super Chino 3, que se publicó completo el 15 de diciembre también del 2023. Esa sería la trilogía de los discos de los Maqueta Super Chino, los primeros 3 discos de mi carrera musical. Espero que les gusten, escúchenlos por favor. Son discos grabados de forma casera, pero son muy buenos, se los recomiendo. Y bueno, también pueden ver los capítulos que se han subido hasta el momento de la saga de videocómics musicales del Mike y el Fideo. Cada capítulo incluye una canción nueva. Aquí en las tarjetas y en la descripción les dejaré un enlace para que vean todos los capítulos del Mike y el Fideo. Entre los personajes que salen en el Mike y el Fideo sale el Osito Bonito Verdecito, para que lo vean, ¿ok? Así que bueno, muchas gracias por ver, espero que les haya gustado. Espero seguir haciendo videos de los Smiths y de otras bandas y artistas musicales que me gustan. Y eso sería todo. Eso sería todo y sin nada más que decir, les deseo lo mejor. Chao, cuídense, aprovechen su vida y sean felices. Vete corriendo, vete de aquí, vete y no vuelvas hasta el fin. Vete corriendo, vete corriendo, vete de aquí, vete y no vuelvas
hasta el fin.